porque al final de esto va a haber una ronda de preguntas. Así que, sin más, chiquillos, comenzamos. El objetivo de chiquillos de la clase de hoy va a ser definir los conceptos básicos del movimiento, la base del movimiento, lo que nos permite definir por qué un cuerpo se está moviendo o no. Vamos a también diferenciar conceptos fundamentales que es importante que tienen que manejar desde ahora, que es la diferencia entre la rapidez y la velocidad de un objeto. Estos dos chiquillos, estos dos conceptos, si bien se parecen mucho, a la vez tienen muchas diferencias, y tenemos que tener claros cuáles son para poder trabajar con ellas a partir de ahora, ya que estas van a ser las que van a marcar todo lo que viene de ahora en adelante. Vamos a antes de empezar, chiquillos, me avisan por el chat, ¿se está viendo bien el chat? Digo, por el chat, ¿me pueden avisar si se ve bien la PPT? ¿Se ve el GIF y todo? ¿Sí? Ya, chiquillos. Había desactivado el chat, les pido disculpas. Así que, bueno, aquí vamos viendo cómo avanzamos. Antes de comenzar, chiquillos, con lo que es de por sí la materia, vamos a hacer un poco de historia sobre el movimiento. Vamos a ir definiendo, vamos a empezar a hablar un poco de los tres grandes científicos que durante la historia pudieron entender lo que era el movimiento, hasta llegar a nuestros días y que puedan comprender esto. De esta manera, vamos a destacar, chiquillos, tres grandes científicos, que son Aristóteles, Galileo Galilei y Sir Isaac Newton, el padre de la física mecánica, el padre de todo esto, el que unió todos estos conceptos en uno solo. Partamos por Aristóteles, chiquillos. Aristóteles, chiquillos, habla por primera vez del movimiento, clasificándolo entre movimiento natural y movimiento violento. Aristóteles, ¿qué quería decir con esto, chiquillos? Que el movimiento natural eran los movimientos de las cosas naturales, el viento que movía las hojas, el que generaba las corrientes del mar, o por ejemplo el movimiento natural que tienen los animales, los insectos, nosotros como humanos, movimiento que nosotros mismos generamos de manera natural, que está si bien parte de nuestro instinto, o bien que la naturaleza lo crea. Por otra parte, el movimiento violento es un movimiento creado. El movimiento violento, chiquillos, es un movimiento creado, va a ser un movimiento que va a permitir que las cosas se muevan a la fuerza. Es decir, yo empujo la botella, yo empujo un auto, yo le pego a alguien, yo de manera violenta, de manera premeditada, perdón, yo genero este movimiento, no es algo natural. Galileo Galilei, por su parte, chiquillos, ahí hay una foto de Aristóteles. Galileo Galilei, por su parte, estudió la relación que existía entre una inclinación, la inclinación de una pendiente, y la rapidez de un objeto en ella. ¿Qué quiere decir esto? Galileo, chiquillos, estudió qué diferencia había entre que caiga esto así o que caiga esto así. Es decir, Galileo fue el primero en estudiar la diferencia que había entre que las distintas inclinaciones del suelo cambiaban las rapideces del objeto. Es decir, Galileo fue el primero en hablar de la pendiente, de la inclinación, de cuánto afecta que estemos chuecos para ir cayendo por una parte. Y tenemos una foto de Galileo. Y finalmente, chiquillos, tenemos a Sir Isaac Newton, el padre de la física mecánica, que a él, a partir de todos los resultados anteriores, y a partir también de estudios propios, a partir de la famosa leyenda de la manzana que le cae en la cabeza a Newton, realiza sus propios estudios también, y genera las tres famosas leyes de Newton. Estas tres leyes de Newton, chiquillos, son aquellas leyes que definen el movimiento de un cuerpo, la causa donde un cuerpo se mueva, causa y también las consecuencias, los efectos que tiene que aplicamos una fuerza en un objeto y este se mueve. Así tenemos aquí una foto de Sir Isaac Newton, el padre de la física mecánica. Seguimos. Tal como Bugs Bunny ahí, si lo pueden ver en la imagen, vamos a entender los conceptos fundamentales del movimiento. Vamos a entender por qué las cosas se mueven. También vamos a entender un poco lo que corresponde los conceptos básicos del movimiento. Es decir, ¿qué genera el movimiento? ¿Y qué cosas debemos tener en cuenta para poder definir el movimiento de un objeto? De esta manera, chiquillos,
vamos a partir con dos conceptos fundamentales. El primero de ellos corresponde al sistema de referencia, chiquillos. ¿Qué es esto? El sistema de referencia, chiquillos, es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Y siempre nosotros lo tenemos, y quizás nosotros muchas veces no lo hemos tomado el peso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quiero ir de mi casa al supermercado, por ejemplo, yo sé que desde mi casa al supermercado hay 2 kilómetros, por ejemplo. 2 kilómetros de distancia. O, por ejemplo, yo sé que desde mi casa al supermercado me demoro 15 minutos, por ejemplo. Sin embargo, otro de ustedes puede vivir en otra parte y decir que desde su casa me demoro 5 minutos y que hay 1 kilómetro desde mi casa hasta el supermercado. ¿Por qué? Uno diría, pero si estamos yendo al mismo lugar. La gracia está aquí en el sistema de referencia, es decir, el punto en el cual nosotros empezamos el movimiento. Siempre el sistema de referencia va a ser una ubicación en el plano cartesiano. El plano cartesiano, chiquillos, corresponde al plano en donde se van a encontrar todos los puntos que nos van a permitir movernos de un lugar a otro. El plano cartesiano este que ustedes conocen ya en matemáticas, que era el que tenía el eje X y el eje Y. Y también es el que se rige por los puntos cardinales. El sistema de referencia es un sistema arbitrario. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Es arbitrario porque cada uno de ustedes va a poder determinar un lugar de origen. Es decir, cada uno va a tener su punto de origen de su sistema de referencia, de su referencia, en lugares distintos. Es decir, mi casa va a ser mi punto de referencia y la casa, por ejemplo, no sé, de alguno de sus compañeros va a estar en otro lugar. Va a ser su otro punto de referencia. Ustedes también han escuchado que nos dicen como referencia a tal calle, es porque ustedes saben que allá van a tener que llegar. Por otra parte, chiquillos, se guía por los puntos cardinales, es decir, si nosotros nos movemos, si nosotros queremos poner nuestro sistema de referencia, nuestro punto de origen, debemos saber qué tan al norte, al sur, al este o al oeste va a encontrarse de distintos lugares. Y siempre en un sistema de referencia, ustedes deben establecer un punto 00, que es el llamado punto de origen. Todo sistema de referencia, es decir, todo lugar, todo plano, todo mapa, por decirlo, que nos permita movernos de un lugar a otro, tiene que tener un punto de partida. El punto de origen, el llamado punto 00. No pueden partir de otro lugar. Si ustedes dicen, desde mi casa al supermercado hay 2 kilómetros, mi casa es el punto 00, mi casa es el punto de origen, porque yo desde ahí empiezo a contar el camino que yo voy a tomar y la distancia y también el tiempo que me va a tardar llegar a un cierto lugar. Por otra parte, tenemos el concepto, chiquillos, de posición. Este concepto, chiquillos, el concepto de posición, aparece a partir del sistema de referencia. Si yo ya tengo claro cuál es mi sistema de referencia, o sea, yo sé que, por ejemplo, aquí está mi casa, en este puntito, que lo pueden ver, chiquillos, ¿se puede observar bien el puntito? ¿Ven la cámara? Si pueden ver la cámara, avísenme si pueden ver el puntito que estoy mostrando en la... Sí. Ese puntito, chiquillos, va a corresponder a mi punto de origen. Le grita al profe. Y yo sé que si yo me coloco en otro lugar, voy a estar a una cierta distancia de este punto de origen. Puedo estar en cualquier lugar del Prendí plano la cámara. y en cualquier lugar de y vamos a poder observar que estamos a una cierta distancia del punto de origen. Bien, de esta manera, vamos a definir el concepto de posición. El concepto de posición, chiquillos, no es más que la ubicación respecto a este punto de referencia, este sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que la posición va a ser un lugar donde vamos a estar ubicados respecto al origen. O sea, yo voy a estar en una posición tan lejana o tan cercana a este punto de origen. De esta manera, ¿sí? Como es una posición, un lugar, un punto respecto al origen, es una unidad de longitud.
O sea, debemos medirla en metros, que es nuestra unidad oficial, dentro de las 7 magnitudes fundamentales que vimos el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me ubico en cualquiera de estos puntos a una cierta posición del punto de origen, yo sé que voy a estar a tantos metros del origen. Por ejemplo, en este punto, en el que estoy marcando ahora, puedo estar en una posición, no sé, a 2 metros del origen. Esa va a ser nuestra posición, nuestro lugar respecto al sistema de referencia, al origen. Además, chiquillos, debemos determinar en qué lugar nos encontramos. ¿A qué nos referimos con esto, chiquillos? Lo vamos a ver inmediatamente. Se refiere a si estamos, estamos al norte, al sur, o al este, o al oeste de nuestro sistema, nuestro origen del sistema de referencia. De esta manera, chiquillos, si no se dan, yo sé quién está rayando, porque me sale el nombre, aviso al tiro. De esta manera, el lugar donde nos encontramos nos va a indicar la posición en el plano, es decir, cuando estemos al norte, al sur, al este o al oeste de este origen. Por ejemplo, si vemos esta imagen, chiquillos, que acaba de aparecer en pantalla, en nuestra, puede ser una pieza cualquiera, por ejemplo, chiquillos. Yo sé, por ejemplo, tomemos como origen del sistema la cama. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los juguetes están a una cierta posición, tienen una posición respecto a la cama. La pelota de básquetbol también está a una cierta posición, en una posición en la pieza, a una cierta cantidad de metros de la cama. Siempre debemos considerar nuestro punto de referencia y también indicar en él a cuántos metros estamos de él. Para poder realizar, chiquillos, esto, vamos a tener que ver las posiciones posibles y el sentido que estas van a tener. Y es ahí donde, chiquillos, aparece la misma imagen que tenemos en la guía, que corresponde a la posición positiva y negativa. Observen muy bien, chiquillos, el plano que estoy mostrando ahora en la presentación, y noten lo siguiente. Al medio hay un 0, que es nuestro punto de origen, nuestro punto 0, 0. Es decir, el punto en donde comenzamos nuestro movimiento. Si nos vamos a cualquier otro lugar, vamos a cambiar nuestra posición. Nos vamos a ir a otro lugar, vamos a tener otra posición, que va a ser distinta a la original. Si nos movemos desde el origen hacia la derecha del origen, o hacia arriba del origen, es decir, subimos, o nos vamos hacia la derecha, vamos a hablar que estamos en una posición positiva respecto al origen. Es decir, nos vamos a mover en un sentido positivo. Es decir, nuestra posición va a ser positiva respecto al origen. En cambio, si nos movemos hacia abajo o hacia la izquierda del origen, vamos a estar hablando de una posición negativa. Es decir, si yo me encuentro aquí y yo me muevo hacia un lado o hacia el otro, no va a ser lo mismo. Puede que yo me mueva a la misma cantidad de metros para la derecha o para la izquierda, pero la posición va a ser distinta. Si yo me muevo para la izquierda, mi posición va a ser negativa. Si yo me muevo para la derecha, mi posición va a ser positiva. Mucho ojo ahí. Podemos tener la misma cantidad de metros para un lado o para el otro, pero, sin embargo, vamos a tener posiciones distintas. Una posición positiva y una negativa. Seguimos. Vamos a definir, chiquillos, a partir de estos conceptos, dos conceptos fundamentalísimos aquí, que corresponden a los conceptos de distancia y desplazamiento. Estos dos conceptos, chiquillos, nos van a permitir entender bastantes cosas con respecto al concepto de movimiento y nos van a determinar, chiquillos, también poder definir conceptos que vienen más adelante. Por una parte, chiquillos, tenemos el concepto de distancia o camino recorrido. Y estos, chiquillos, son las mismas imágenes que ya estaban dentro de su guía, pero las vamos a explicar con más calma.
Supongamos, chiquillos, que esta hormiguita va desde el punto 1 hasta el punto 2 y hace ese recorrido que ustedes pueden observar con la línea verde. La distancia, chiquillos, o camino recorrido va a corresponder al camino que hizo. Es decir, va a ser todo el recorrido que realizó para llegar de un lugar a otro. Da lo mismo cómo. La cosa es que lo hizo. Es decir, por ejemplo, si yo me encuentro en la esquina de mi casa, yo me puedo mover de un lugar a otro y hacer todos los caminos que se me ocurran para llegar a ese lugar. Cada camino va a ser distinto. En cada camino voy a realizar una distancia, recorrer una distancia diferente. Entonces, como bien dijimos, la distancia o camino recorrido, chicos, va a corresponder a la trayectoria, la forma en que nosotros fuimos de un lugar a otro. Da lo mismo cómo, pero debemos contar todo lo que hicimos de un lugar a otro. Es decir, si nos vamos a nuestro dibujo, todo el camino que hizo la hormiguita debe ser tomado en cuenta. Todo el camino que hizo la hormiguita debe ser tomado en cuenta. Todo lo que hagamos aquí se cuenta. Todo eso que acabo de marcar en rojo cuenta como distancia recorrida. Porque cada paso que dio la hormiga, cada movimiento que hizo la hormiga con sus patitas, corresponde a un camino que tomó. Es decir, todo eso se cuenta y marca una distancia recorrida. En contraparte, chiquillos, tenemos el concepto de desplazamiento o cambio de posición. Si se fijan, ambos se definen con la letra D, solo que aquí hay una flechita. Cada vez, chiquillos, que aparezca una flechita sobre las letras, va a responder a que nosotros, ahí en ese momento debemos concentrarnos en el sentido de movimiento. En el caso de la distancia, no hay flechita. ¿Qué quiere decir esto? Queda lo mismo para no se movió. Se movió. No importa si fue para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha. Se movió, hizo movimiento. Sin embargo, el desplazamiento, chiquillos, indica lo que corresponde el cambio de posición. Supongamos, chiquillos, que la hormiga nuevamente realiza este mismo camino que acaba de hacer. Sin embargo, el desplazamiento no le importa lo que hizo la hormiga en su camino, sino que le importa dónde partió y a dónde llegó. Lo que pasa en el camino no le interesa el desplazamiento, le interesa la distancia. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes diferencias entre estos dos conceptos? La distancia corresponde a todo el camino que realizó. O sea, importa todo lo que hizo el objeto, en este caso la hormiga, desde el punto inicial al final. Sin embargo, por otra parte, el desplazamiento no le interesa lo que ocurre de comienzo a fin, todo lo que hace en el camino, sino que le importa lo que pasa al comienzo y al final. ¿Se entiende la diferencia? La distancia se preocupa de todo el camino recorrido, mientras que el final, en el caso del desplazamiento, te interesa lo que pasa al comienzo y al final. ¿Se nota la diferencia, chiquillos? En ese caso vamos a tener una diferencia en el inicio y el final del recorrido. Ahí está la gran diferencia entre distancia y desplazamiento. Sin embargo, para cualquiera de las dos, chiquillos, vamos a tener que hablar de la misma unidad de medida, los metros. Es decir, si nosotros entramos a definir una u otra, siempre vamos a tener un punto en común. El único punto en común que van a tener va a corresponder a la unidad de medida. Tanto la distancia como el desplazamiento se miden en metros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a contar los metros de una u otra forma, pero lo que tenemos que tener en diferencia es lo que pasa en un caso y en el otro caso, que fue lo que acabo de explicar. Distancia de todo el camino, desplazamiento, lo que pasa al principio y lo que pasa al final. Para el caso de desplazamiento, chiquillos, que fue lo que acabamos de ver, vamos a hacer lo siguiente. Hacer la siguiente expresión matemática. El desplazamiento, chiquillos, va a tener que restar la posición final menos la posición inicial. Como solamente nos interesa el punto de partida y el punto de llegada, debemos concentrarnos en la posición inicial y la final. ¿Qué quiere decir esto? Que si la hormiguita partió a 2 metros de donde partió su viaje, esa es su posición inicial. Es decir, su posición 1 va a ser los 2 metros. Es decir, la posición inicial son estos 2 metros que estamos viendo. Si la hormiguita partió
a 2 metros del origen, esa es su posición inicial. En cambio, si la hormiguita llegó a un lugar a 5 metros del origen, esa va a ser su posición final. Es decir, la hormiguita puede partir a 2 metros del origen, de su punto de referencia, de su hormiguero, por ejemplo, y la posición 2, la posición final, es a donde llegó, a los 5 metros. Es decir, alguien podría decirme, puede responder en el chat, ¿cuánto se desplazó la hormiga? Si partió a 2 metros del origen y terminó a 5, ¿cuántos metros se desplazó en este caso entonces, chiquillos? 3, ¿o no? ¿Cómo, profe? 3. Ah, ya. Los que dijeron 3, efectivamente, fueron 3 metros lo que realizó este movimiento. Como nos importa lo que pasa al principio y al final, debemos ver la resta siempre del final con el inicial. Pero ¿qué habría pasado, chiquillos, si la hormiga hubiese partido al revés? Hubiese ido de los 5 metros y hubiese vuelto a los 2. ¿Cuál habría sido su posición final? ¿Seguirían siendo estos 3? ¿O sería distinto? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Sería -3. Sería -3. ¿Por qué -3? Sí. Porque si vamos de 2 a 5, vamos aumentando. Mientras que si vamos de 5 a 3, disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aumentamos, si aumentamos los metros, chiquillos, se me fue un poquito la conexión, denme un segundo. ¿Ahí sí? ¿A mí sentí que si ahora se escucha bien? Sí. Ahora sí, ya. Sí que tuvimos una falla técnica. Ahora sí. Chiquillos, si avanzamos en los metros, estamos a tener un desplazamiento positivo. Si retrocedemos, es un negativo. Es decir, si yo voy de 2 a 5, mi desplazamiento es positivo. Pero si voy de 5 a 2, me devuelvo, es negativo. Por ejemplo, chiquillos, si yo partí en una posición en -3 metros, o sea, a la izquierda del origen, y me voy a 6 metros del origen, ¿cómo me desplacé? ¿Hacia positivo o negativo? Si yo partí en -3 y terminé en 6, ¿eso fue un desplazamiento positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque fui aumentando los metros, En cambio, si yo estoy en una escalera que está a 30 metros del suelo y me caigo y el porrazo llego a 20 metros abajo de la escalera, ¡Me mato, po! ¿ahí fue un desplazamiento positivo o negativo? Negativo, profe. Negativo, porque Negativo. disminuimos los metros. Da lo mismo si es de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Siempre debemos preocuparnos si aumenté o disminuyeron los metros respecto a la posición inicial, para que no se asusten, chiquillos, con la fórmula, que yo sé que de repente ustedes le tienen un poquito de resistencia a estas fórmulas. De fobia. Así que, ¿qué más preocuparse de la fórmula? Piensen siempre, ¿dónde partí y dónde llegué? Si aumenté mis metros, es positivo. Si disminuí mis metros, va a ser negativo. Y restan positivo el principio con el final. Quedó claro, chiquillos, la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia va a ser siempre positiva. Siempre vamos a tener distancias positivas. Lo que nunca va a ser negativo. En el caso del desplazamiento va a depender hacia dónde me moví. Es decir, todos los objetos tienen distancias positivas, pero dependiendo hacia dónde se movieron, van a tener desplazamientos positivos o negativos. Este punto, chiquillos, debemos tenerlo súper presente para lo que viene ahora, que es la distancia y el desplazamiento llevados a el tiempo, que los conceptos, chiquillos, que tienen que ver con rapidez y velocidad. Ambos conceptos que acabamos de ver, distancia y desplazamiento, van a ser aplicados, chiquillos, Javi, las preguntas al final, pero te digo rapidito, no hay fórmula para la distancia, es solamente una medida, es solo medir la distancia de un lugar a otro. Ojo con eso, no hay fórmula para la distancia.
Que se quede claro, no hay fórmula para la distancia. Lo que sí hay fórmulas para el desplazamiento. ¿Por qué no hay fórmula para la distancia? Porque la distancia solo hay que contar nomás cuánto me moví. En el desplazamiento debemos preocuparnos para dónde fue positivo, para dónde fue negativo. Entonces, todos los objetos cuando se mueven, van a tener que pasar tiempo para que se muevan, ¿cierto? Nosotros si movemos un objeto, debió moverse una cierta distancia, me moví cierta cantidad de metros, y para hacer este recorrido, este camino que tomé para moverme de un lugar a otro, yo tuve que tomar un cierto tiempo. Si combinamos los dos conceptos anteriores con el tiempo, van a aparecer los que vienen ahora, de rapidez y velocidad. La rapidez, por una parte, relaciona la distancia recorrida con el tiempo. Es decir, todo el camino que hice con el tiempo que me tomó este camino. Como dice ahí, la rapidez siempre es positiva y no se preocupa de cómo fue el movimiento. Solo se preocupa cuánto me moví. En este caso, la rapidez va a corresponder a cuánto me moví y en cuánto tiempo me tomé para moverme. Y para calcularlo, simplemente hay que dividir la distancia con el tiempo. Es decir, debemos dividir cuánto me moví, dividirlo por cuánto tiempo me moví. ¿Se entiende? ¿Cómo, Entonces, profe? ¿Cómo? No lo entendí muy bien. Otra vez, la rapidez se preocupa de cuánto me moví y cuánto tiempo me tomó. ¿Qué quiere decir esto? La distancia recorrida y cuánto tiempo me tomó, en recorrer esa distancia. Por eso viene la fórmula distancia dividido por tiempo. Ah, ahí sí. Siempre es positiva porque como la distancia no le importa hacia dónde, nosotros nos importa cuánto fue. Por otra parte, tenemos lo que es la velocidad. Y aquí relaciona el desplazamiento en el tiempo. A diferencia de la rapidez, que daba lo mismo hacia dónde me movía, en la velocidad sí importa hacia dónde me muevo. Sí importa hacia dónde me muevo. ¿Por qué? Porque si yo me muevo hacia la derecha, no va a ser lo mismo que me muevo hacia la izquierda. Si me muevo hacia la derecha, mi desplazamiento es positivo. Si yo me muevo hacia la izquierda, mi desplazamiento es negativo. El tiempo siempre es el mismo, nunca va a cambiar el tiempo, siempre vamos a tener un tiempo positivo. En este caso, chiquillos, debemos tener en cuenta que el desplazamiento puede ser positivo o negativo. Y al ser una de dos, va a arrastrar a que la velocidad también pueda ser o positiva o negativa. La fórmula es prácticamente la misma. ¿Qué pueden notar que es distinto? ¿Qué pueden notar, chiquillos, que es distinto? La flecha encima de la letra. Ay, perdón, chiquillos, se me fue la... Que es desplazamiento dividido en tiempo. Exacto. Esa es la gran diferencia, chiquillos. Si se me fue al tiro, vuelvo al tiro la... Ahí sí. ¿Pueden ver la presentación otra vez, chiquillos? Sí. Sí. Sí, perdón. Ahora sí. Profe, que se ve lindo hoy día. Vamos a los comentarios. Ya, chiquillos. Como bien pudieron notar, la gran diferencia entre rapidez y velocidad radica en que una ocupa la distancia y la otra ocupa el desplazamiento. Es la única diferencia que tienen. Y además, bueno, en realidad no era la única, había una más. La velocidad puede ser positiva o negativa, porque como el desplazamiento lo puede ser, arrastra esta regla. La rapidez siempre es positiva, porque como dijimos delante, no importa cómo me moví, sino cuánto me moví. Entonces, si quieren hacerlo de manera rápida, la rapidez se preocupa de cuánto me moví, mientras que la velocidad se preocupa de cómo me moví, si fue un movimiento positivo o un movimiento negativo. Entonces, aquí, chiquillos, en orden, si quieren, aquí van a tener un momento para abrir los micrófonos, chiquillos, ahora, antes de que llegue esto. Tenemos este siguiente ejemplo, no sé si se ve bien, se ve la animación bien. Se ve un poco cortada, pero se ve bien, ¿cierto? Sí. Sí. Chiquillos, Sí, sí. ¿qué tienen en común estas escenas? Claudia, probleme. ¿Su rapidez o su velocidad?
¿Qué tienen en común? La rapidez. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Alguien Sí, que, sí. ¿alguien que tenga la duda todavía por qué? Yo. Porque, si se fijan, son las mismas imágenes, pero están invertidas, ¿cierto? Sí. Sí. En este caso, chiquillos, la rapidez es la misma porque Mario, en el pedacito de animación, está moviéndose lo mismo. O sea, la distancia que recorrió en la animación es la misma, ¿cierto? Pero el desplazamiento es distinto. El desplazamiento es distinto. ¿Por qué? Ah, Uno Porque va para negativo y el otro positivo. no sé cómo lo ven Ah, ustedes, ya. porque puede que por el reflejo de zoom lo vean al revés. Pero en una imagen, Mario va hacia la derecha y en otra, Mario va hacia la izquierda. 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 Por ende, en la primera imagen, la velocidad es positiva. No sé, si lo ven al revés, es porque es el reflejo de zoom. La velocidad es positiva porque Mario se mueve hacia la derecha. En la otra imagen, la velocidad es negativa porque Mario se mueve hacia la izquierda. Izquierda. Pero como Mario se movió a la misma cantidad de metros en línea recta, la rapidez es constante e igual en ambas. ¿Por qué? Porque la rapidez no le importa hacia dónde se movió, sino cuánto se movió. Como las escenas son exactamente iguales, asumimos que la distancia que recorre Mario es exactamente igual. En un caso, Mario se mueve hacia la derecha y en el otro hacia la izquierda. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. ¿Ya, chiquillos? Sí. Para cualquiera de los dos, chiquillos, que no está en la PPT, se me fue, la unidad de medida de la velocidad y de la rapidez es la misma, que es el metro partido por segundo. Metro de distancia, metro de desplazamiento y tiempo en segundos. Ahí es donde radica la confusión más grande que muchas personas tienen. Porque si yo les coloco un ejemplo y les pongo la unidad de medida, no van a saber si es rapidez o velocidad. ¿Cómo podemos saberlo? Para diferenciar una de otra, debemos saber el sentido. Si no nos dicen el sentido de movimiento, es rapidez. Si lo indican, automáticamente pasa a ser velocidad. ¿Se va entendiendo la diferencia, chiquillos? No, yo no lo entiendo. A ver, Otra dígalo vez. de nuevo, por El favor. profe. Si nos ¿Puedes damos decir otra vez? Si nos ponen esto, que por ejemplo, no sé, cuando Mario se come la estrellita, viaja a 30 metros por segundo, por ejemplo. Si yo les digo, Mario se movió a 30 metros por segundo, ¿les dije hacia dónde se movió? No. No. Entonces, ¿rapidez o velocidad? No. Rapidez. Rapidez. Velocidad. Si yo le dijera, Rapidez. Mario se mueve a 30 metros por segundo y salta hacia arriba, para la redundancia, ¿le estoy diciendo hacia dónde se movió? No. No, hacia arriba. Hacia arriba, sí. Hacia arriba, ¿cierto? Velocidad. Eso transforma la rapidez en velocidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. La clave, Sí. chiquillos, es que les indiquen esa frase clave. ¿Hacia dónde se movió? Dice, Mario cae por un acantilado a 30 metros por segundo. ¿Rapidez o velocidad? Velocidad. Velocidad. ¿Por qué? Velocidad. Porque me dicen que está cayendo hacia... Lo lógico, uno cae hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la diferencia, chiquillos? Sí. 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 En cuanto a la rapidez es como más cortante la información que nos dan. Nos dan un número y se acabó. Si no nos dicen nada más, se queda en rapidez. Si nos dicen hacia dónde fue este movimiento, pasamos a llamarlo velocidad. Para terminar, chiquillos, ya vamos terminando la clase y para que ya se abren las preguntas para los que la necesiten. Vamos a mostrar una comparativa rápida entre rapidez y velocidad y distancia y desplazamiento. Distancia. Se preocupa del camino, o sea, ¿cuánto me moví? Y la distancia siempre es positiva independiente del camino. Recordamos, chiquillos, entonces que la distancia se preocupa del camino, se preocupa de cuánto me moví. Pero siempre positiva porque da lo mismo hacia dónde, sino cuánto me moví. A diferencia del desplazamiento, que se preocupa de la posición inicial
y final. Es decir, ¿cómo me moví? Si queremos resumirlo en una palabra, la distancia se preocupa del cuánto me moví y el desplazamiento del cómo. Es por esto que el desplazamiento depende del sentido. Recordemos el plano cartesiano anterior. Es decir, el desplazamiento va a cambiar si es para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. La distancia le da lo mismo. Ella se preocupa de cuánto fue ese recorrido. Mientras que la diferencia fundamental entre rapidez y velocidad va a quedar en esto. ¿Por qué le cambió? Perdón. Chiquillos, recuerden que la Le PPT igual se va a cambió subir, para que queden tranquilos con eso. Vale. Pantallazo. Chiquillos, ¿A dónde se va a poder ver de nuevo? Oye, ¿quién es el Vicente Romano? lo voy a subir a una plataforma para subir archivos y el link va a estar en Instagram después, para que lo puedan Ah, descargar ya. después y Ah, descargar ya. directamente la Buenardo. presentación. Gracias. Dale. Chiquillos, de esta manera, diferencia fundamental entre distancia y desplazamiento. La palabra clave aquí. Distancia de cuánto, desplazamiento, el cómo. Mientras que la diferencia entre rapidez y velocidad va a tener que ver con lo siguiente. La rapidez se preocupa de la distancia y el tiempo, y siempre es positiva, como dijimos delante. La rapidez se preocupa de cuánto me moví, cuán rápido me moví, cuánto en cantidad, un número. Mientras que la velocidad ve el desplazamiento, es decir, cómo me moví, cómo fue mi movimiento. Si se fijan, esto coincide con las definiciones de distancia y desplazamiento, porque como aquí también me aparecen otra vez, ellas son las que marcan la diferencia, porque el tiempo siempre transcurre igual, no hay tiempos negativos, siempre el tiempo es positivo. Así que el tiempo, por así decirlo, pasa a segundo plano. Aquí importa el cuánto y el cómo. El cuánto siempre va con la rapidez, el cómo va con la velocidad. Si bien ambos se expresan con números, esa es la gran diferencia que tenemos que tener para uno o para otro. Rapidez y distancia, por ende, es cuánto, desplazamiento es el cómo. Chiquillos, ¿cómo me moví? ¿Positivo o negativo? Chiquillos, ojo, si vieron en el Instagram, las clases de primero, segundo y tercero medio están abiertas para los chicos de cuarto medio también, porque ellos se están preparando para la prueba de transición, que es la nueva PSU. Yo dejé invitado a todos los de cuarto medio para mis clases que no fueran las de cuarto medio. Si acaso si ven nombres de personas que no conocen. Es que ella me estaba asustando, profe. Ay, para tanto. Ya, chiquillos. Profe, hoy día anda guapo. Ahora, en el chat, con orden, van a ir, Sí. ahora voy a cerrar los micrófonos de todos, por favor, nadie lo abra hasta que yo les diga. Van a ir en el chat escribiendo quién tiene dudas y quien lo tenga va a poder abrir su micrófono y hacer la pregunta. Así que escriben en el chat quien tiene una pregunta, yo ahí podrá abrir su micrófono para poder ser respondida. Si no encuentran el chat, sin escándalo, ¿Usted abran el youtuber micrófono. o ¿Quién habla? No escucho, no sé quién habla, porque no veo el nombre. el José? Él tenía una pregunta, el José. Ya, abra el micrófono y lo escucho. Oye, loco, déjame piola, oye, vos no sois nada, Benja. Fíjate, show. Chiquillos, por favor, orden. Pero, Chiquillos, profe, si el Discúlpame. Benjamín me está ofendiendo. ya, pero chiquillos, por favor, no vamos a empezar, estamos en clase online. Chiquillos. Ya, ¿alguien más tiene alguien tiene pregunta? Porque me están preguntando cosas como, me llegan mensajes más de otra cosa. ¿Alguien quedó con alguna duda con la diferencia entre rapidez y velocidad? Cata, abre tu micrófono. Profe, mi pregunta era, es que se me olvidó, era... ¿Está temblando? Tranquilidad. ¿Cómo se Estamos en vivo y diferenciaban? directo. Vamos a ver, temblando. ¡Temblando! Ah, ¿en serio? Está temblando, Tranquilidad, que ya pasó. Te amo, mi amor. No les puedo creer que nos pasó. Me muero. Yo Ah, el tipo- Oh, Muy mala Yo wea. siempre te ¿Escucha a mi amaba. perrita chiquillos ladrar? José, me voy a morir.
Ya, chiquillos, tranquilidad. ¿Saben cómo? Ya, Cata, abre tu micrófono, otra vez. Y ahora sí, Sí, ya. Pregunta. ya. Mi pregunta era, uno se diferenciaba por el número y otro hacia dónde. Se me olvidó cuál era cuál. No sé si me lo puedo El número, responder. la cantidad, el cuánto es la rapidez. Mientras que el hacia dónde Ya. es el desplazamiento, que sería la velocidad. Si bien, Cata, y quiero que también los demás lo tengan claro, si bien los dos tienen número, debemos hilar más fino que el cuánto le da lo mismo hacia dónde, que es la rapidez. Mientras que la velocidad se preocupa de hacia dónde fue. ¿Se entiende, Cata, la diferencia? Sí. Ya, Profe, Catita. ¿puede hacer un ejemplo de desplazamiento dividido en tiempo? Esa cosa. Ah, ya. De todas maneras, salen en las guías hay algunos ejemplos resueltos, pero lo vamos a hacer. Por ejemplo, volvamos a la... Mientras vuelva a la diapositiva, les cuento que yo ya sabía que iba a temblar porque se sintió que antes. Es que usted es muy inteligente, profe. No, porque aquí hay ¿Y porque por para qué no donde me vivo yo, avisó? ¿No ve que yo me Usted lo altero? sabe todo, ¿por qué no avisa? Sí, profe. yo les avisé, pero que el desfase, po. No, Ahí. no avisa No nunca. avisó, yo me Escucha de alteré. qué Yo no están escuché hablando. nada. Tranquilo, si ya fue, Oh. chiquillos. Hubiéramos tomado Más medidas encima, precauciones. Yo le Chiquillos, tengo ustedes saben pánico, que en mis yo clases tengo pasa de pánico. José, todo ¿podemos y aquí poner esta no después? fue la excepción. Ya. ¿Quién me había preguntado por el ejemplo? ¿Qué me había pedido un ejemplo? Yo, La profe. Claudia. ¿Yo quién? No sé, no, Yo, la El Benjita. José. yo la Benjita, Clau. profe, Benjita. Claudia, que ahí a mí me pareciste que Claudia. fuiste tú. Claudia, volvemos a jugar al ejemplo. ¿Se les ve, chiquillos, el ejemplo de Mario? ¿Se ve el ejemplo de Mario? Sí. ¿Cierto? Sí se ve, sí se ve. Ya. Supongamos que Mario parte a 5 metros de la línea de inicio. Y en el movimiento de la izquierda, llega a 10 metros. O sea, Mario se movió de 5 a 10. ¿Cuál su desplazamiento fue positivo o negativo? Negativo. Si fue de 5 a 10, ¿fue positivo o negativo? Negativo. Positivo. Positivo. Ah, ¿sí? Negativo. Ay, Porque Es ¿por qué positivo. es negativo? ¿Cómo andan Entonces. negativo? Es positivo. recordemos, chiquillos, entonces la fórmula era desplazamiento partido por tiempo, ¿cierto? Era esta. ¿La ven? Claudia, te amo. ¿Se ve, chiquillos? Ahí está. Entonces, sabemos que el desplazamiento es 5, porque fuimos de 5 a 10. Nos movimos 5 metros hacia la derecha. Y supongamos que Mario se demoró 5 segundos en hacerlo. Es decir, el tiempo, el que sale ahí, va a ser 5 también. Y ahí realizamos la división. ¿Qué está dibujando? Porque yo no lo veo bien. Sí, porque ahí, ahora sí. Espérenme que voy a volver a mi cámara para que puedan verme mejor. Denme un chiquitito. Ya, ahora sí. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Supongamos que Mario se mueve de acá a acá 5 metros. Hacia la no sé, yo uno muevo el dedo, ¿lo ven hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia derecha. Derecha. Hacia la Entonces, derecha. ¿el desplazamiento fue Derecha. positivo o negativo? Positivo. 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 El desplazamiento, los 5 metros, serían positivos. Supongamos que Mario se tardó 5 segundos en moverse. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo también es 5. Dividimos 5 partido por 5, ¿cuánto es? 1. Uno. Entonces, la velocidad de Mario fue de 1 metro por segundo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Claudia, Sí, profe. Sí. ¿qué habría Sí, pasado si sí, hubiese sí. sido al revés? Hubiera sido negativo. ¿Habría sido Hubiera sido 1 o negativo. menos 1? Menos uno. Menos Uno. uno. Menos uno. uno. Cuenta, chiquillos, esa es la única uno. gran diferencia que tienen que tener entre uno y otro. Ver hacia dónde se movió. Y después que tengan el número, lo dividen por el tiempo. El tiempo, la ventaja de estos chiquillos en los ejercicios de
velocidad y rapidez, el tiempo no se va a camuflar de ninguna manera. Les van a decir, le tomó 15 segundos, le tomó 20 segundos. Va a ser más notorio. En lo que van a tener que ser más cuidadosos es en diferenciar si fue rapidez o si fue velocidad. ¿Quedó claro, Claudia? Sí, profe. Mamaru. Sí. Sí, súper claro. ¿Alguien más tiene alguna duda, chiquillos? Las últimas preguntas para que ya vamos cerrando la clase. No, tío, muchas gracias. Yo, profe, tengo Profe, Chiquillos, ¿quién habla? Me dice su nombre, ¿quién habla? Catalina. Profe, usted Cata, que lo ya, sabe Cata, todo, solo la ¿por qué Cata no con el lo micrófono dice? abierto, por favor. Cata, abre tu micrófono otra vez. Ya, ahora sí. Cata, pregunta. Usted dijo que, bueno, no sé si tiene mucho que ver con la materia, pero usted dijo que todos los lugares tienen un punto 00. ¿Cuál es el punto 00 del planeta Tierra? Así. Una muy buena pregunta. El punto 00 del planeta es el que se llama el kilómetro cero. Este kilómetro cero, Cata, y para todos, está en Ecuador. Ustedes saben nuestra famosa línea del Ecuador, la que divide el hemisferio norte del hemisferio sur. En Ecuador hay una localidad en un cerro, en la cordillera del Ecuador, que si uno va, hay una instalación que dice, este es el kilómetro 00 de la Tierra. Todas las distancias que se miden en cuanto a en mapas, en todo lo que es mapas, se toman como referencia el punto 00. Todo se mide a lo que está al norte, al sur, al este o al oeste de este punto 00, que está ubicado en Ecuador, justo en el país Ecuador, en un punto específico, no recuerdo en qué localidad, pero es un punto que si uno puede llegar caminando ahí y va a encontrar un cartel que dice, este es el punto 00 del planeta, que sería como el centro de nuestro planeta. Tomar en cuenta, sí, este punto 00 cambia cada vez que hay un movimiento muy brusco de la Tierra. Es decir, si el punto 00 este año está aquí, puede que el otro año esté levemente corrido, pero siempre se va a considerar ese lugar como el centro del planeta. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya, chiquillos, ya damos por finalizada la clase del día de hoy. Agradezco a las 37 personas que estuvieron en Ya se ve lindo hoy el día de día, última vez. hoy. Se lo digo. Es primera clase, entonces tengo muchas cosas que mejorar, obviamente. Chiquillos, dentro de las próximas horas se va a crear el canal de YouTube con la clase del día de hoy. Se va a subir el video, se va a subir la PPT de respaldo. Y si tienen alguna duda, chiquillos, cualquier cosa, manden un correo al correo que ya han enviado las guías para que puedan tener sus respuestas. Chiquillos, como sabrán, las guías de física no son todas las semanas. Las semanas que no haya guía, yo voy a hacer clases igual, adelantando la materia de la guía que viene, para que después puedan resolverla de mejor manera. Pero vamos a seguir la misma idea. ¿Qué quiere decir esto? Se hace la clase, luego se sube a YouTube y se comparte también el PPT que esté con la clase. Profe, Seba, te escucho. ¿va a ser solo los días martes clase? Sí. ¿Por qué? Ya. Bueno, chiquillos, en caso de algún cambio de fecha, de día, se los voy a decir. Pero muy probablemente nos quedemos en esta hora los martes porque mientras no vuelva a temblar, es una buena hora. Chiquillos, tanto de A como el D. Ustedes saben que en mi clase pasa de todo. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba un temblor. Eso es lo único que nos faltaba. Eso, profe. Ya, chiquillos, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Espero que hayan quedado claros. Cualquier cosa, De nada, me hacen profe. saber por el Oye, correo. Gordo, De nada, profe. Buenas tardes. lindo. Nos vemos. Chao, chiquillos. Chao. Profe. Chao. Chao.